La primera pregunta, don Edgar, ¿por qué, a mí me llamó la atención, ¿no? ¿Por qué el proyecto Morazánico forma parte de lo que la Marina de Honduras conmemora de alguna manera? Bueno, en primer lugar, pues Morazán significa mucho, ¿verdad? Para nuestra historia, en el sentido de que desde el siglo XIX, ¿verdad? El Estado asumió a Morazán como el padre de la patria, ¿no? Como dentro del panteón de los héroes, como la figura central, entendiendo pues que Morazán es de aquí, oriundo de Tegucigalpa y que además pues se implementó una serie de políticas encaminadas a desmontar los andamiajes corporativos del periodo de la administración colonial y la idea de construir las bases de una república. Entonces creo que ese fue un ideal, ¿verdad? En la construcción del Estado moderno, no solamente en Honduras, sino a nivel continental y a nivel occidental inclusive, ¿no? Entonces, en Honduras, a diferencia de los demás países de Centroamérica, es donde queda instalado Morazán como principal figura, ¿no? Del Panteón de la Patria, ¿no? Quizás en otros países de Centroamérica, Morazán pues ocupa un sitial importante, pero no como eje central. Entonces, en Honduras pues hay muchos análisis, ¿verdad? Por cierto, acaba de salir este libro de Catherine Lacasse, ¿verdad? Que es una académica francesa. Y este texto reflexiona precisamente sobre el papel de Morazán en nuestra historia política, ¿no? Los usos de Morazán, ¿no? Lo que está alrededor, ¿no? Trata de desmitificar la figura. Sin embargo, nosotros como institución del Estado, ¿verdad? Como narrativa política instaurada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pues es reivindicar la figura histórica de Morazán para tratar de transformar y refundar la nación hondureña, ¿no? Entonces, obviamente todas las instituciones del Estado hondureño plantean este discurso concreto y nosotros, pues, en mi condición de historiador y de funcionario público, pues, tengo que valorar todos los elementos, ¿verdad? Que conllevan a reivindicar una figura tan monumental como Francisco Morazán. Obviamente era un ser humano, como cualquier ser humano, pues le toca vivir coyunturas difíciles, ¿verdad? No existe el ser humano perfecto. Claramente nosotros, yo soy del criterio de que bajamos del bronce a Morazán y lo ponemos a dialogar con el deseo de construir una nación de libertades, de soberanía y que Centroamérica mantenga ese espíritu de integración, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas fundamentales. En Centroamérica tenemos muchos retos por asumir en cuanto a temas de integración en toda la dimensión de la integración económica, cultural, política, social, etcétera. Entonces, Morazán va a ser siempre ese eje central, ¿verdad? Inclusive nosotros aquí en la Marina Mercante inauguramos en el mes de febrero un simulador de lucha contra incendio, el primero en Honduras, en nuestra principal escuela de marinos en Omoa, y decidimos poner el nombre de Coquimbo, porque así se llamaba el barco en que los morazanistas salieron una vez que Morazán fue asesinado de Costa Rica rumbo a El Salvador, ¿verdad? Entonces decidimos ponerle al simulador este nombre, ¿verdad? Reivindicando pues esa historia y esa identidad, digamos, institucional y cultural que nosotros tenemos alrededor de la figura de Francisco Morazán. A nivel centroamericano, digamos, ¿qué, qué acciones concretas, operativas se están llevando a cabo o deberían llevarse a cabo tras el proyecto Morazánico? Bueno, mire, hay una historia, ¿verdad? De procesos de integración. Creo que la última la lideró el presidente Barrios, ¿verdad? De Guatemala, durante el contexto de las reformas liberales a finales del siglo XIX. Y varios líderes liberales de toda la región, pues se subieron en este esfuerzo. En nuestro presidente Luis Bográn, ¿verdad? En 1885, pues integró a esta propuesta, una propuesta que fracasó. Fue el último intento de carácter militar, digamos, que lograron articular
el sector liberal de Centroamérica para tratar de unir nuevamente a Centroamérica y restaurar lo que había sido la República Federal de Centroamérica de tiempos de Morazán. Sin embargo, luego de este fracaso, vinieron más esfuerzos de carácter intelectual y político, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto del primer centenario de la independencia en 1921, en todo Centroamérica se organizaron clubes de intelectuales y políticos, porque generalmente en esa época los intelectuales eran los mismos políticos, ¿verdad? Eran figuras de gran envergadura, ¿verdad? Ellos armaron los clubes, ¿verdad? Los clubes integracionistas y se hablaba que para el año 1921 se iba a trabajar en conjunto todo este esfuerzo intelectual de estas redes de intelectuales y políticos liberales en la Unión Centroamericana. Entonces eran clubes unionistas, le llamaban, ese era el término que usaron. Sin embargo, pues eso no se logró, vinieron contextos un poco complicados, dictaduras, ¿verdad? Levantamientos armados continuos. Luego vino la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero después sí vinieron otros esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo en los años 60 cuando surgen los proyectos de integración económica, ¿verdad? Posteriormente el Parlamento Centroamericano y así sucesivamente fueron surgiendo una serie dentro de lo que va a ser el sistema de integración, el SICA, Sistema de Integración Centroamericano, fueron surgiendo estos esfuerzos que iban enfocados a pues tener un poco, siguiendo un poco la línea europea, ¿no? Esta idea del Parlamento Europeo, tener un Parlamento Centroamericano, que existe, por supuesto, fuertemente cuestionado hoy en día, ¿verdad? Inclusive hay voces políticas en los distintos países de Centroamérica que plantean que ese espacio le llaman elefante blanco que debería de desaparecer, ¿verdad? Ujú. Yo soy del criterio que sería un retroceso eliminar un ente, ¿verdad? De la integración de países hermanos, ¿verdad? Porque al final los conflictos de los caudillos generaron guerras entre los países. La más reciente y más grande conflicto, pues tuvimos la guerra Honduras-El Salvador en el 69, luego los intervencionismos de los años 80, principios de los 90, todo este tema de, de violencia política, digamos, sería lamentable eliminar un ente que podría más bien fortalecerlo, ¿verdad? Entonces, digamos que de los 60 para acá ha existido esta dinámica de integración que tiene sus altibajos, pero que está ahí, ¿verdad? Y que debería servir, ¿verdad? Como un modelo a seguir construyendo, porque creo que es un andamiaje que todavía, digamos, no está tan robusto en cuanto a lograr una integración en el amplio sentido de la palabra. Bueno, efectivamente, eh, muy gratamente me encontré con un historiador que no me esperaba. Sí, Eh, las instituciones que usted nombra, ¿no? Como el SICA, el Parlacen, el CIECA también. Bueno, está claro que usted opina que no tienen que desaparecer, pero sí perfeccionarse, ¿verdad? Digamos, hacer una mayor contribución a la integración centroamericana de lo que lo están haciendo. ¿Cuáles serían esas medidas? bueno, mire, tiene que fortalecerse una propuesta, a mi juicio, de integración económica más sólida, más concreta, con reglas más claras, pero creo que todavía no se superan ciertas visiones así muy segregacionistas, herederas del siglo XIX. Y le pongo un ejemplo claro. El año pasado el presidente Chávez de Costa Rica decidió eh, imponer una visa a los ciudadanos hondureños para entrar al territorio costarricense, Sí. ¿verdad? Algo que lesionaba inclusive los mismos intereses del comercio costarricense en las relaciones comerciales de ambos países. Pues el gobierno de la presidenta Castro pues aplicó lo que corresponde, lo recíproco de un caso como este. Finalmente, pues se lograron dirimir, digamos, luego que la presidenta Castro pues formó una comisión y el argumento es que era por la inseguridad. Culpaban desde Costa Rica a Honduras de la inseguridad. Si hablamos de narcotráfico y de crimen transnacional, ahí la palabra lo dice, es crimen transnacional. O sea, el narcotráfico no funciona en un país. No es un país el generador de narcotráfico. Narcotráfico es
Es una dinámica occidental y global, podríamos decir, ¿verdad? Porque también en el mundo oriental existen sus propias dinámicas, ¿verdad? Pero nosotros acá, la dinámica de crimen transnacional está vinculado al mercado estadounidense y al mercado europeo. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Eso no se sabe cómo se manejan los recursos, dónde se lava el dinero. Esto es un mecanismo brutal. Entonces, que un gobierno salga imponiendo una visa por eso a mi juicio, y si me pregunta de manera personal, es ridículo, totalmente ridículo. Entonces, pongo de ejemplo este caso porque nos hace una radiografía que estamos muy lejos de avanzar, ¿verdad? En procesos de integración que tienen que abordar temas arancelarios y una serie de temas, ¿verdad? Que permitan mejorar las capacidades de infraestructura, las decisiones, digamos, que queden debidamente reglamentadas jurídicamente. Todas estas cosas, creo que adolecemos mucho de eso. Yo reconozco, pues, que existen espacios, ¿verdad? Nosotros como aquí en la Dirección General de la Marina Mercante somos parte, por ejemplo, de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, ¿verdad? Que por cierto tiene la sede en Managua, ¿verdad? Como usted sabe que las sedes se van compartiendo en los países de distintos organismos que integran el sistema de integración centroamericano. Nosotros pues tenemos un trabajo muy participativo, colaborativo y como institución estamos muy satisfechos con este organismo del SICA como es la CODCATRAN. Tenemos un trabajo muy, digamos, muy cercano, colaborativo, ¿verdad? Los fondos que vienen, los fondos de asistencia técnica de la Organización Marítima Internacional que vienen de Londres, se canalizan por este órgano, ¿verdad? Y nosotros, pues, las distintas autoridades marítimas de Centroamérica recibimos asistencia técnica a través de capacitaciones. Sobre todo, esa asistencia viene a mejorar las capacidades técnicas y científicas de nuestras instituciones. Entonces, nosotros sí vemos con buenos ojos, ¿verdad? Que estos mecanismos de integración pero mucho camino por recorrer, ¿verdad? Yo pienso que Centroamérica ha jugado una historia muy importante, si no en el comercio global, y creo que no se ha sabido explotar. Y le pongo un ejemplo, o sea, ya los españoles lo decían hace siglos, o sea, que para traer para cruzar esas mulas, para llegar a un puerto y en lomos de mula, llevar los metales que producían en la costa pacífico de Sudamérica, pues ya estaba en Panamá, porque Panamá es la línea más, o sea, el deseo de construir ese paso fue mucho antes del canal, ¿no? El canal fue parte de ese espíritu histórico del comercio como lo fue Nicaragua, cuando a mediados del siglo XIX Cornelio Vanderbilt tenía la flota de embarcaciones que pasaban productos por el río San Juan y el lago, ¿verdad? Y que precisamente es este el que apoya a William Walker cuando llega Ujú. a mediados de siglo, cuando llega en 1856 cuando llega a Nicaragua. Entonces, para que nosotros dimensionemos, ¿verdad? Que Centroamérica es una franja privilegiada, pero obviamente se necesita procesos de claridad estratégicos donde a mi juicio deberían de participar todos los países porque se debe entender que el comercio global, que casi en un 90% sus productos van en barcos, necesitan de un lugar tan estratégico como es Centroamérica. México está haciendo su ferrocarril, Colombia se está planteando su proyecto del ferrocarril. Nosotros, la presidenta Castro, lanzó el año pasado el proyecto, la iniciativa de un proyecto a 15 años de construir una red bimodal de ferrocarril y de carreteras, que ya tenemos una carretera bastante avanzada nosotros aquí en Honduras. Entonces son retos, pero retos que debemos de asumir todos los países como hermanos. No se trata de generar competencias, sino de que todo Centroamérica en su conjunto puede tener una gran oportunidad en la dinámica del comercio global. Bien, Bien. ¿cuál es digamos, cuál es su opinión sobre un aspecto muy actual que es el corredor migratorio, ¿no? Que se ha constituido a lo largo de Centroamérica? Y lo digo porque la gente por su cuenta va y viene y parecería que
no le interesan mucho las fronteras. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿O cómo deberían manejarse? Sí, bueno, mire, ese es un tema bien complejo. Obviamente, los humanos hemos emigrado en toda la historia de la Ujú, humanidad, ¿verdad? Eso, las migraciones no son nuevas, son intrínsecas en la misma construcción de sobrevivencia colectiva de los seres humanos a lo largo del tiempo en que evolucionaron hasta convertirse en civilizaciones. Eso, obviamente, hay circunstancias en determinados pueblos, ¿verdad?, que obligan, ¿verdad?, por sus propias crisis a que la gente migre. En Centroamérica, la migración ha sido muy fuerte. Todo el tiempo hubo migración en Centroamérica. Obviamente, en los últimos años, pues es una tendencia, no solamente en Honduras, ¿verdad? No solamente en Guatemala, no solamente en Colombia, no solamente en Venezuela, no solamente en Ecuador, no solamente en México. Creo que es una tendencia que nosotros lo encontramos en África, en Asia, por distintos tipos de conflictos. A veces hay migraciones que están más relacionadas no tanto a lo político, sino relacionado al tema económico. Nosotros tenemos que entender que el sistema económico ha evolucionado bajo una modalidad, digamos, bastante complicada en cuanto al tema del empleo, ujú, en cuanto al tema de dignidad salarial, que esa es otra cosa. Cuando una persona gana muy poco, decide mejor emigrar. Entonces son muchos elementos que se conjugan y obviamente esto genera que la gente se desplace masivamente y esto le genera a lo interno a los estados, ¿verdad? Que tienen que tomar decisiones porque cuando los seres humanos se desplazan de un lugar y van a lo inhóspito, a lo que no conocen, son expuestos a todo tipo de violencias, ¿verdad? Estafas y podemos seguir enumerando unas circunstancias. Aquí mismo, pues nosotros tuvimos hace unos años el asesinato, ¿verdad?, de un padre y su hija haitianos, que son cosas muy dolorosas, ¿verdad? Que generan situaciones muy difíciles para el inmigrante. El gobierno de la República pues ha implementado una serie de políticas, ¿verdad? Por ejemplo, poner a disponibilidad transportes, ¿verdad? A través del Instituto de Transporte Terrestre, ¿verdad? Se ha investigado, ¿verdad? El Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad pues han iniciado procesos de investigación para tratar de sancionar a policías que puedan estar involucrados, ¿verdad?, en cobros, que han circulado algunos videos, ¿verdad?, algunos testimonios. Que no se puede permitir eso, que funcionarios estatales aprovechen también esa situación. También hace alguna semana la presidenta Castro inauguró, ¿verdad?, un centro para atención del inmigrante cerca de la frontera con Nicaragua, en la zona oriental del país, ¿verdad?, en el departamento del Paraíso. Entonces son iniciativas para tratar de colaborar con estos migrantes, ¿verdad? De facilitarles el proceso. Ahora también hay mecanismos de asistencia con alimentos. El gobierno está haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que no es fácil, ¿verdad? Este tema, pero digamos, es un reto para cualquier estado tratar de abordar el tema de la migración, ¿verdad? Y ver que son seres humanos que desplazan, ¿verdad? Que no son animales, que no son escoria, como dicen algunos allá en Norteamérica, ¿verdad? Que igual en Norteamérica el sistema económico en el cual nosotros vivimos se basa en gran medida en la explotación laboral, ujú. si usted lo ve de esa manera. O sea, eso es como cuando usted abre el grifo de una llave, ¿no? Para que salga el agua. Entonces, que los norteamericanos, los estadounidenses, abren el grifo así, un poquito para que pasen un poquito de inmigrantes porque necesitan mano de obra barata. Así de sencillo, mano de obra barata que no les genera problemas a ellos en su sistema de pensiones ni nada que les genere. Entonces, solamente detienen la masividad. Entonces, también hay muchas hipocresías en las narrativas políticas, ¿no? Sobre todo en Norteamérica alrededor del tema de la inmigración. Entonces, son temas muy complejos, son situaciones sociales muy difíciles para muchos ciudadanos del mundo, ¿verdad? En este caso, sudamericanos y centroamericanos y caribeños.
pero yo creo que cuando los estados son fuertes y tienen mecanismos de integración, pues pueden facilitarse en mejor medida, pienso yo, los procesos de asistencia a los inmigrantes. Ese es ese sería la conclusión, digamos. Sí, La integración favorece claro. la migración. Correcto. Ujú. Bien, Edgar, te agradezco sus minutos y seguramente más adelante lo voy a estar molestando por algún otro tema. Así Claro, claro. que, ¿Y trabaja para un periódico? ¿Cómo es? sí, sí, el Instituto Castelli, mi misión es encargarme de la parte de Centroamérica y el Caribe dentro de lo que es el Instituto Castelli en Argentina, Ah, excelente. donde analizamos los cambios políticos e institucionales de los países de Latinoamérica en general. A mí me toca Sí. esta región. Sí, yo quisiera concluir con algo sobre este tema, ¿no? Que nos compete a nosotros, pues casualmente la semana pasada en Roatán tuvimos la 30 sesión de la reunión de cooperación regional, ¿verdad? Autoridades marítimas de Centroamérica y República Dominicana, donde pues yo asumí la presidencia pro tempore por ser país sede, el otro año va a ser en Nicaragua, cada año se hace en un país diferente y seguimos reflexionando sobre este tema, ¿no? Sobre los retos que tenemos nosotros en el proceso de integración, que por ejemplo que los países se adhieran a los convenios internacionales, ¿verdad? Fortalecer sus capacidades técnicas, institucionales, es un reto prioritario en este momento, y luego todo el tema de cooperación entre nosotros, ¿verdad? Como países regionales que permitan pues ir avanzando en el mejoramiento de nuestras capacidades centroamericanas para integrarnos pues en la dinámica del comercio global. Entonces creo que por ahí nosotros estamos trabajando como institución, con la COCATRAN, con la Organización Marítima Internacional, con todas las organizaciones que nos plantean. Por ejemplo, en Costa Rica hay una organización, pues que una ONG que lidera el tema, por ejemplo, del domo térmico, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Ujú. Cómo proteger el domo térmico de la contaminación, de la navegación no regulada en la zona del domo térmico, pero cómo explotamos también los recursos del domo térmico. Entonces, son un montón de retos que tenemos como centroamericanos y tenemos que trabajar entonces en conjunto, en equipo, para lograr esas iniciativas que nos integren con mayores capacidades, con mayor fortaleza en el comercio global. Muy bien, lo Muy felicito, muchas bien. gracias. Excelente. Bueno, saludos.